nueva semana y un nuevo episodio en esto que es Matiz. Hemos tenido diferentes temporadas en las cuales hemos tenido como temas en los cuales no son de debate, pero digamos que en un monólogo interno los comparto para tener un pensamiento profundo, para analizar ciertas cosas. Hemos tenido también una temporada en la que hemos visitado como ciertos eventos del pasado y hemos tratado de sacar lecciones y herramientas de allí. Y otra vez estamos un poco con las semanas temáticas, por decirlo de alguna forma, y pues hemos también tenido la libertad de, digamos que un poco comentar o pensar en las cosas de actualidad. Creo que esta semana ha sido bastante, digámoslo así, que inesperada. Han habido muchísimas eh, catástrofes naturales y cosas que no nos hubiésemos imaginado. Y no solamente en los territorios más cercanos de pronto a nosotros, en Sudamérica, pero también en otras partes del mundo y no solamente desde terremotos o temblores, sino también con distintas inestabilidades geopolíticas, activaciones de volcanes y cosas que sin lugar a duda nos hace preguntarnos acerca del futuro. Y creo que viene muy bien este tema para este episodio, que lo he titulado con una pregunta. No sabemos qué es lo que viene. No sabemos qué es lo que viene. Eh, Pensando un poquito en eso, nos da, yo creo que a muchos, incertidumbre el futuro. Y hay como dos formas. Uno, ser uno muy proactivo y estar preparándose para lo que viene. Y otra es pensar y sobrepensar muchas cosas. En las dos, digamos que en los dos, digamos que ejemplos, ocupamos ya sea nuestra mente o nos ocupamos nosotros en prever cosas que todavía no han sucedido. Eso quiere decir que puede que gastemos o invertamos nuestro tiempo de una manera de pronto no tan productiva, ¿sí? Porque de todo lo que podamos llegar a supuestamente a prepararnos o alistarnos o a pensar, pues quizás un gran porcentaje de lo que hacemos supuestamente para prever el futuro o lo que pensamos para estar preparados para el futuro quizás no coincida porque como nos damos cuenta hay muchísimas cosas que son eh, digamos que inciertas. Y de ahí va a venir un poco la ilustración. Vamos a ver tres componentes que nos van a poder ayudar, cualquiera sea ahorita nuestra situación, para poder enfrentarnos un poco a esa incertidumbre. Y es, imaginémonos que vamos en un mar, en un lago, en un medio en el que hay agua, por decirlo de alguna forma. Y necesitamos navegar en ese, voy a decir, mar de incertidumbres. Y sin lugar a duda, si ese lugar, si ese mar estuviese seco, pues no pudiésemos avanzar, quedaríamos estancados porque el medio por el cual, digamos que nos estamos situando en este ejercicio mental, es el agua. Entonces, aunque el agua es inestable por su oleaje o, cierto, por su naturaleza, también es el medio que nos ayuda a avanzar. Entonces, la vida como tal, o sea, no podemos quitar a nuestro plano del futuro la vida, porque aunque la vida es inestable, la vida es el mismo medio que nos ayuda a avanzar, es en lo que estamos, en lo que andamos. Si no tuviésemos más vida, pues entonces quedaríamos estancados, hasta ahí llegaríamos. Pero al tener esta vida inestable, pues entonces entendemos que esa inestabilidad o eso que estamos tratando de evitar o de entender, pues simplemente es algo que no podemos cambiar. Es solamente el medio en el que podemos avanzar. O pues vamos a entender un poquito más adelante. Porque la estabilidad también nos estanca. Nosotros queremos o buscamos esa estabilidad, pero pues eso nos deja en un punto específico. Es decir, que si yo me quedo siempre en el mismo punto de este mar, pues realmente aunque el medio que estoy en el agua o estoy en la vida, pues que la vida
aunque se mueve y es inestable, es la que me ayudaría a avanzar, pero si yo me quedo ahí en un punto estático, pues me quedo estancada. Y muchas personas en esta vida prefieren su estabilidad al costo de su estancamiento. Pero si nosotros quisiésemos seguir avanzando, seguir en este camino, hay tres componentes importantes. El primero es la resiliencia, que es como si digamos que nosotros ya no estamos solamente ahí a la deriva en medio del mar, sino que estamos en una barca en medio del mar. Entonces, las olas nos traen ciertos cambios y si no los aceptamos y no entendemos cómo utilizar esos cambios a nuestro favor, pues simplemente va a ser un viaje muy tortuoso, va a haber muchísimo, el oleaje nos va a marear, nos va a desgastar. Pero si en medio de lo difícil sacamos y resolvemos con nuestro potencial y con lo que nosotros tenemos a nuestro favor, poniendo, por ejemplo, el bote de forma en la que el oleaje no vaya en contra y nos siga mareando, sino que encontramos de pronto una corriente natural dentro de ese mar para poder seguir avanzando, ahí es donde esos cambios, esos momentos, digamos que difíciles, son los que también ahora nos están impulsando porque hemos sabido lograr como utilizar ese potencial con el que estamos resolviendo. Entonces la resiliencia es tomar eso que puede llegar a ser negativo en nuestras vidas en algo que nos potencializa. Y ahora que ya estamos como que en nuestra barca, eh, pues a la inmensidad de un mar, pues realmente un barquito tampoco es que nos vaya a, a hacer ir muy rápido a nuestras metas, ¿cierto? Entonces el segundo componente es la humildad. Y la humildad ya nos hace como un upgrade o nos hace una actualización o nos mejora esa barca a un yate. Y ya cualquiera diría, uno, bueno, de barco a yate hay muchísima diferencia. Y es que tenemos que entender que cuando nosotros logramos utilizar aún los momentos difíciles, o sea, como que de los limones podemos lograr sacar esa limonada, podemos sacarle el provecho a ese sufrimiento, entonces lo que viene es que podemos llegar a lo más profundo de nuestro ser y podemos rendirlo a los propósitos de Dios. Y cuando entendemos que los propósitos de Dios hay respuestas como sí a lo que estamos pidiendo, y cuando nos dice sí es porque hay bendición en lo que estamos pidiendo. Si nos dice no, es porque hay una protección de lo que estamos pidiendo. Y si nos dice espera o hay un silencio, es porque Él nos quiere preparar para más adelante. Entonces, entendiendo esas señales, es como que nosotros ya no soy yo la que estoy remando, sino que ahora yo estoy en el yate que lo conduce Dios y tengo la humildad y tengo la sencillez de entregar ese control, ese poder a Dios, sabiendo que si Él dice en este momento, vamos a ir para este lado, para este otro, o nos dice sí o nos dice no, o nos dice espera a ciertas cosas, entendemos que Él lo hace porque tiene un conocimiento muchísimo más grande. Muchísimas veces en nuestras vidas nosotros creemos que Dios sí, Dios es lo más grande de nuestras vidas, pero cuando preguntamos a Dios que si nos da una bendición o no, o le oramos, y depende de su respuesta y depende de lo que nosotros queremos que nos responda, como que hasta dudamos, decimos, pero ¿será que sí me entendió? ¿Será que, o sea, creemos en la dualidad, creemos en un Dios súper soberano y que es el creador de todo el universo, pero no le confiamos nuestra vida porque creemos que nosotros podemos manejarnos mejor que Él que creó todo el universo y nos creó a nosotros mismos. Pero esto es un proceso de conocernos, de rendirnos y es un proceso diario en el cual no siempre estamos en el yate, a veces como que nos bajamos del yate y nos vamos en nuestra propia barca y luego nos damos cuenta de que viene una tormenta y ahí sí corremos a buscar cómo subirnos de nuevo a ese yate. Pero lo que como que termina de cerrar todo este combo de tres que les había comentado,
es la gratitud. Ahorita está muy de moda hablar de la gratitud y creo que mucha gente lo toma como, no sé, como una cábala, como que tengo que decir gracias, ser una persona agradecida, como para ganar los puntos extra, pero realmente a veces siento que no es algo tan profundo como puede llegar a ser la gratitud. Porque cuando somos personas que somos agradecidas, es que ya hemos, o sea, entender el propósito de Dios y obedecer las cosas que Él quiere y rendirle mis planes a Él, pues eso ya viene, o sea, eso ya es obvio porque ya ahorita nos estamos agradeciendo que Él nos diga sí, que Él nos diga no, que pasemos por una prueba, que pasemos por dificultades, que estemos pasando por un mar tranquilo, o sea, como que ya vemos todo como con unos ojos de radar, o sea, nosotros vemos lo profundo, vemos lo que no se ve por simple vista. Y entonces la gratitud lo que hace es que vuelve y como que nos hace esa actualización y ya no vamos en yate, sino vamos en crucero. Y pues los que han visto los barcos de crucero, no, pues eso ya es otro mundo. Entonces, en un crucero usted ya vive lujosamente. Es muchísimo más estable, muchísimo más completo, ¿cierto? Y entonces, ¿pero qué significa vivir en esa gratitud? Pues ahora sí, todo lo que hemos recibido, estamos también dispuestos a compartirlo y todo eso que creemos internamente es evidente en nuestro entorno. Entonces, no solamente es lo que yo les digo, que ya como que superamos esa digamos que pelea o lucha mental en la que como que estamos siempre en un tire y afloje con Dios de que esto es lo que yo creo, pero esto es lo que yo hago, esto es lo que yo pienso, pero esto es lo que tú dices, sino ya hay como una congruencia en lo que Dios dice de Él, lo que nosotros creemos de Él y lo que nosotros le rendimos a Él, para que ahora Él, eso todo en conjunto nos transforme y sea evidente para la gente que nos ve, o sea, es como, ah, no, es que es obvio, o sea, usted cree en Dios y porque usted realmente confía y no solamente lo ven, sino que tú también lo compartes con la gente que está al lado. Y entonces eso realmente nos ayuda a entender y a ver las cosas que vienen con una mayor, eh, digamos que perspectiva o con una mayor seguridad de entender cuáles son los pasos de crecimiento a la hora de no vivir siempre en la incertidumbre como si las olas te llevaran para un lado y para el otro, ¿cierto? Porque pues el Señor compara la duda con las olas del mar, que te llevan para un lado y para el otro. Entonces cuando uno duda de lo que el Señor dice, pues uno ni está en el barco, o sea, lo está meciendo la corriente y está uno tomando agua y la está uno pasando muy mal. Pero cuando uno tiene realmente la certeza y uno deja de dudar y uno empieza realmente a creer completamente en lo que el Señor dice, es ahí donde empieza todo ese proceso en el cual pues obviamente uno termina viviendo la vida, aunque con incertidumbres, en crucero, por decirlo así. Y la ola, y sí, la tormenta, y sí, la inmensidad del mar sigue siendo la misma, pero tu forma de vivirla o enfrentarla es muy distinta. Es muy distinto uno estar en un medio del mar, en un barco, que en un crucero. Entonces es muy importante uno aprender acerca de esas áreas en nuestra vida en las que debemos crecer, que es la resiliencia, la humildad y la gratitud. Pero pues ya entendiendo ese último propósito que pues uno, esta vida al final y al cabo cuando uno ya comprende a Dios en su vida personal, se da cuenta que el mundo es más grande que uno mismo y que la vida es para compartirla y que hay mucha gente alrededor nuestro. Hay cosas que nos van a ayudar aún a disfrutar mucho más de ese crucero o de entender un poco este nuevo ambiente, ¿cierto? Porque en los cruceros uno vive con muchas personas. O sea, es cómodo, es mucho más llevadero, pero pues también hay algo que podría hacer que el viaje sea mucho mejor, que es entender a vivir con las personas que tenemos al lado. Entonces, el futuro no solamente es importante por llegar bien preparado al futuro, sino también es importante prepararnos nosotros para
que en el futuro pues seamos personas que de gusto estar alrededor, porque prepararnos a nosotros también nos prepara a saber cómo interactuar con otras personas. Y ahí es donde vienen ciertas cosas que son importantes entender de nuestra naturaleza. La primera es que nosotros como seres humanos tenemos algo que es que sesgamos a las personas o tenemos ciertas afinidades, impresiones, eh, como que nosotros vemos con nuestras experiencias y en búsqueda de cómo nos sentimos más cómodos, pues nosotros entonces así percibimos a las demás personas. Entonces, si la primera vez que hablamos, la persona de pronto, no sé, llegó tarde, alzó su voz, de pronto hizo un comentario como un poquito subido de tono, o de pronto vimos que la persona, no sé, tuvo una reacción a algo, nosotros vamos a encasillar a estas personas de una forma. Si nosotros vemos que esta persona de pronto es de cierta nacionalidad, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Uy, ya se nos dice de cierto país, entonces ya uno tiene un preconcepto. Ahora, si nos dice, no sé, de pronto su estado civil, de pronto si nos dice de pronto su grupo étnico o raza, de pronto hay ciertas impresiones acerca de eso. De pronto, pues en medio de la conversación nos damos cuenta que, digamos que en el crucero de pronto la pasamos más con la gente que le gusta hacer las mismas actividades de nosotros, que si hay más gente que le gusta ir al karaoke o a la piscina, que si hay gente que le gusta bucear o que si hay gente que le gusta simplemente, no sé, leer un libro, tomar el sol, pues nosotros vamos a intentar hacer nuestro propio grupo conforme a nuestras afinidades o las cosas que nos parecen mejor. Pero también entonces vamos a empezar a ver qué es más seguro para mí. Sí, para mí, digamos, si yo soy una persona de familia, para mí de pronto es más seguro compartir con otra familia, pero si desde el otro punto de vista, de pronto yo soy una chica independiente, lo que sea, pues de pronto si encuentro un grupo de otras chicas como más o menos de mi misma edad, de pronto yo me siento más cómoda ahí, ¿no? Que compartir con familia o lo que sea. De pronto un muchacho que le guste mucho correr el riesgo y estas cosas, pues para él un lugar seguro es un lugar en el que hayan personas como muy, no solamente con sus afines, sino que pues, lo hacen sentir que de pronto el chiste, el riesgo y todo eso, pues como que lo ven como algo aceptable y no están ahí como que dándole cantaleta o haciéndole pasar de pronto un mal rato. Entonces, con las personas que menos esfuerzo nos hacen, digamos que generamos al estar junto a ellas, pues son las personas con las cuales pues, nosotros empezamos a convivir más. Lo que pasa es que pues nosotros sabemos que el mundo es diverso, eso es un hecho. Entonces en el crucero nosotros ya tenemos que dar por hecho que en esta vida, así como decíamos que las olas son esos cambios, esos problemas o esas tormentas que podemos llegar a ver y eso ya lo damos por hecho, pues si nosotros vamos en crucero, aun si fuéramos en el yate o en el barco, no importa en cualquiera de las áreas en las que o en las etapas en las que estemos nosotros, siempre vamos a poder compartirlo con alguien más. Y en medio de eso, pues hay una diversidad. O sea, nosotros siempre vamos a estar rodeados de gente que no es diferente a nosotros, parecida un poco más o un poco más diferente, pero siempre es diversa. O sea, no hay fotocopias, o sea, todos somos diferentes, aún en nuestras propias familias o aún en nuestro propio grupo de amigos, pues todos son diferentes. Entonces la diversidad es un hecho. Entonces ya damos por sentado que la vida no es fácil, que la vida es incierta, que la vida trae problemas, que no vamos a estar solos en la vida y que esas personas con las que compartimos la vida son personas, cada una con un mundo diferente. Lo que sí es nuestra decisión es la inclusión. Entonces, lo natural es que yo me acerque a las personas más, digamos que afines conmigo, con las que me siento más cómodo, las que siento menos resistencia o menos trabajo para compartir tiempo con ellos. Lo que sí es nuestra decisión es esforzarnos para que otras personas que son diferentes a nosotros hagan parte también de nuestro círculo social. Esto es, digamos que mucho más se ve una decisión cuando, por ejemplo, estamos en un grupo de amigos, pero se ve menos como que es nuestra decisión cuando estamos en un grupo de trabajo. Lo importante
de saber entender que la inclusión es importante es porque en el grupo de trabajo nosotros necesitamos llegar a ciertas metas. Y si nosotros nos dejamos llevar por nuestros sesgos, entonces nosotros nos vamos a volver seguramente personas que discriminan y obviamente nos vamos a volver personas que no incluyen y a la final vamos a terminar favoreciendo a personas no por su mérito, sino simplemente porque nos caen un poco mejor. Y así, pues la verdad que va a ser muy difícil poder llegar a sacarle el mayor provecho a el estar rodeado de personas diversas. Entonces, la idea de poder ser inclusivos, entender que en medio de nuestras diferencias podemos llegar a ciertos acuerdos y podemos llegar a cierta, no solamente como que cordialidad, sino realmente a aprender con personas que no piensan igual que nosotros, es que a veces nosotros queremos ser meritocráticos. O sea, eso sería como lo justo, independientemente de que tú pienses que el rojo es mejor que el azul o que el azul es mejor que el verde. Y por eso entonces yo creo que, como a esa persona le gusta el mismo color que yo, esa persona se merece lo mejor de la vida. Pues realmente eso no habla mucho de su capacidad en la tarea que esté realizando. Pero, por ejemplo, alguien que sea supremamente puntual, que sea una persona que siempre llega a las metas, es súper juiciosa, súper, sí, eso sería por mérito, que ese criterio, que por mérito, pues uno diría, se merece el ascenso, se merece el premio, ¿sí? No simplemente porque le gusta el mismo color que yo, o porque es más cercana a mí. Pero muchas veces nosotros no sabemos distinguir entre esas dos cosas y nos volvemos meritocríticos. Entonces criticamos al otro y entonces en medio de nuestra crítica, que muchas veces no es constructiva, entonces nosotros criticamos la forma de ser de la persona y en esa evaluación en cuanto a su forma de ser, a su diversidad, entonces nosotros tomamos decisiones que no solamente no son incluyentes, sino que hasta, digamos, que no favorecen simplemente a esa persona, no por cómo trabaje o cómo rinden ciertas tareas o trabajos, sino simplemente por algo que es tan vano como el cómo le cae a uno una persona. Entonces, en lo incierto de nuestro día a día, pues nosotros ya tenemos varios componentes en los que nos ayuda no a centrarnos hacia afuera en lo que no controlamos, sino nos ayuda a centrarnos en cosas que sí podemos controlar, como qué tan resilientes somos, qué tan humildes somos, qué tan agradecidos somos y cómo nos relacionamos con las personas que hoy, en este momento, tenemos la fortuna de estar alrededor. Nosotros somos de esas personas críticas, duras, que simplemente, digamos, tenemos una primera impresión de alguien y ya somos discriminatorios, o realmente hemos llegado a tener la decisión de ser inclusivos, de permitir al otro ser y sentir en la forma en que es. Aún también yo creo que madurez y entender como esas herramientas que nos van a ayudar al futuro independientemente de lo que sea, es saber expresar nuestros gustos, nuestros disgustos de una forma respetuosa y digamos, clara a las otras personas, porque eso nos va a ayudar a construir muchísimo mejor ese plan hacia futuro. Entonces, pues nada, este era un episodio de pensar qué cosas que aunque no controlamos el futuro, podemos prepararnos para lo que viene y que todas estas herramientas, independientemente de lo que venga, nos van a ayudar a poder resolver las cosas de una mejor manera. No necesariamente más fácil, pero de pronto de una manera mucho menos traumática, al entender cómo tomar nuestro potencial para resolver problemas, a cómo entender, pues yo les he comentado que yo creo en Dios, entonces yo creo que a cómo entender los propósitos de Dios y también a cómo ser agradecidos en medio de las circunstancias en las que estamos y poder ser personas bueno, alrededor nuestro, independiente de lo que estamos viviendo, somos personas que sabemos tener cosas, digamos que personales y también, eh, digamos que nuestro carácter muestra madurez a la hora de
estar en entornos con personas diversas. Entonces, este es un episodio simplemente para pensar más allá, porque luego nos damos cuenta que en las emergencias o en los momentos difíciles pasa un segundo plano quien te da la mano, porque los sesgos se vuelven algo secundario y luego te das cuenta de que cuando te enfocas en lo que te ha permitido el Señor tener en ese momento y te rindes a su propósito, puedes encontrar ese gozo, esa gratitud y puedes también encontrar esa fuerza para ser resiliente a las dificultades que estás viviendo. Y no solamente eso, sino que a la hora en la que tú te puedes poner de pie, también puedes ayudar a otras personas a levantarse. Entonces, este era el tema que tenía para esta semana. Espero que haya sido también para ustedes pues, pues interesante y si tienen algún tema o alguna cosa que les gustaría que yo tratara, pues lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Y si les gustó, pues pueden darle like o compartirlo con alguien que creen que esto le podría ser pues interesante. Nos vemos en una próxima semana.